7, no es nada más. Ya, a ver, ya, a ver, vamos a empezar las clases, chicos. 2 largas horas, vamos a hacer de 1 hora y media, 1 hora si posible, porque no se aburran, yo tampoco. Cuando quieran dormir, dicen, doctor, tengo sueño. ¿Puedo salir un ratito a tomar un cafecito o algo así? Y trae algo para todos, ¿ya? Puede traer galletas así, Nanti, va a querer. Vamos a hablar un poquito de anatomía, un repaso. O sea, puedo preguntar varias cosas. ¿Tienes la lista? Sí. Eso voy a hacer. Voy a preguntar sobre todo cuando pase una media de stream, ¿ya? No tiene stream todavía. A ver, anatomía. ¿Qué es lo que tienen que saber para entender el funcionamiento del estómago? ¿Qué es eso? El aparato digestivo, obviamente, ¿no? ¿Es un sistema o es un aparato? ¿Qué diferencia entre sistema y aparato? Sistema es aquel conjunto de órganos que tienen las mismas características, ¿no? Por ejemplo, el sistema óseo, todos son hueso, ¿no? Sistema esquelético, músculo esquelético, todos. En cambio acá tienen distintos orígenes embriológicos, se puede decir quizás, ¿no? Distintas formas, distintos tipos de células, no son similares entre sí. El hígado es muy distinto al estómago, por eso es un aparato, ¿no? Esto que es el estómago. ¿Cuántas partes tiene el estómago? Tiene una curvatura menor, tiene una curvatura mayor. ¿Por qué es importante saber eso? Porque no es igual una cirugía en la curvatura mayor que en la curvatura menor, ¿ya? Cuando tú encuentras una úlcera, tienes que escribir a nivel de la curvatura mayor se evidencia una úlcera, o a nivel de la curvatura menor, ¿ya? Para eso es importante saber que hay dos curvaturas. Hay una cara anterior, hay una cara posterior. Tiene 4 partes: el cardias, que es la unión entre el esófago y estómago, el fondo, el cuerpo y finalmente el antro, ¿no? Y entre el antro, el estómago y el duodeno está el píloro, ¿no? ¿Cuáles son las capas histológicas del estómago? Vamos a ampliar una imagen pequeña. ¿Cómo se llama esta capa? Mucosa, ¿no? Después de la mucosa, ¿qué sigue? Vamos a dividirlo acá. Mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el esófago? El esófago no tiene serosa, tiene adventicia, ¿no? Entonces hablemos de la mucosa. En la mucosa tiene un epitelio que recubre la parte superficial. Entre el epitelio está, o debajo del epitelio, digamos así, está la lámina propia. ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde están las... A ver, miren ustedes acá, chicos. ¿Dónde están los vasos? ¿En el epitelio o en la lámina propia? Hablando de la mucosa. En la lámina propia, ¿no? ¿Y qué separa la mucosa de la submucosa? La muscular de la mucosa. Nunca se olviden eso, ¿ya? ¿Y qué función tiene la muscular de la mucosa? Que mueve las glándulas. Hace que se muevan para que produzcan las secreciones. Hace que se muevan las vellosidades intestinales para que realicen la absorción. Esa función tiene la muscular de la mucosa, ¿ya? ¿Cómo se llama ese orificio por donde ingresa o por donde sale, digamos, el jugo gástrico que se produce aquí en la glándula? ¿Qué dice ahí? Fosetas gástricas, ¿no? ¿Cómo se llaman las células que están en la superficie? Células mucosas superficiales, obviamente, ¿no? ¿Cómo se llaman las uniones entre las células mucosas superficiales? ¿Cómo se llaman esas uniones intercelulares? Se llaman, estas cositas, ¿cómo se llaman? Desmosomas, ¿no? Nunca se olviden eso, ¿ya? Uniones intercelulares que protegen el ingreso del ácido, digamos, es el desmosoma. ¿Qué es esa cosita que está señalando la flecha? ¿Esto qué es? Es una glándula. ¿Dónde está la glándula entonces? ¿En la mucosa, submucosa o muscular? ¿En dónde están las glándulas del estómago? ¿En la mucosa, submucosa o muscular? En la mucosa, ¿ya? Listo. Ahí se puede ver un corte, de otra forma se puede ver otro corte. Ese de ahí, ese amarillito que se ve ahí, supuestamente es un plexo nervioso. ¿Cómo se llama? Jiménez, ¿cómo se llama? Plexo submucoso de Meissner, ¿no? Nunca se olviden eso, ¿ya? Justo en amarillo como para que no puedan leer. Las fibras, ¿cómo se distribuyen las fibras musculares? La interna es oblicua,
La del medio es circular y la externa es la longitudinal. Parecido al esófago, ¿no? Muy bien, doctorito, usted que ha bostezado, a ver. ¿Cómo se llama el plexo que está entre la mucosa, entre el músculo circular y el longitudinal? ¿Cómo se llama ese plexo? Muy bien, consciente la otra. Ah, yo he sido el que ha bostezado así, ¿no? Se te va a pasar el sueño, ¿no? El plexo submucoso o plexo mientérico de Auerbach. ¿Qué función tiene esto? Es el que controla el peristaltismo, ¿ya? Es el que permite que se produzca el peristaltismo. ¿Qué tipo de peristaltismo había en el esófago? ¿Cómo era el primario? Eso he hecho con ustedes, ¿no? Félix, Armuto. ¿Cuáles son los peristaltismos que existen en el esófago? Los dos que les mencioné. ¿O qué diferencia hay entre el primario y el secundario? Quispe, ahí ves, ¿no? Quispe, Callañaupa. ¿Qué diferencia entre peristaltismo primario y secundario? Roque, Banda. ¿Cuál es la diferencia entre el peristaltismo primario y secundario? Sí, sé con ustedes ese tema, ¿no? Ya, sí se puede. A ver, revisa tu resumen, a ver. No, resumen. ¿Ah? La primera es la vibración y la segunda es patológica. ¿La segunda es qué? No es patológica, sino se ocurre por encima de un estrechamiento. ¿Ya? Es normal, es un sistema de defensa. Está bien, Dorito, muy bien, Dorito. Entonces, igual, el plexo mientérico de Auerbach sirve para el peristaltismo y el plexo submucoso para el movimiento de la mucosa, en este caso, ¿no? De las glándulas y en el intestino de las vellosidades. Listo. Las glándulas que forman parte del fondo y cuerpo se llaman, ¿cómo se llaman? Gástricas u oxínticas, ¿ya? Y las glándulas que están en el píloro, ¿cómo se van a llamar? Fácil, ¿no? Pilóricas, obviamente, ¿no? No se olviden este nombrecito, ¿ya? Oxínticas. ¿Dónde se encuentran las glándulas oxínticas? ¿En qué parte del estómago? Fondo y cuerpo, ¿ya? ¿Dónde se encuentran las glándulas pilóricas? En el píloro, en el antro, ¿no? En el antro, ¿no? Más correcto. ¿Dónde se encuentran las glándulas gástricas? ¿En qué parte del estómago? Cuerpo y fondo. Varias preguntas va a ser ahí, ¿no? Vamos a coger una imagen de estas. Muy didáctico, ¿no? Demasiado didáctico. Es una glándula, imagínense que estas son las criptas o fosetas, las entradas a las glándulas, o los conductos que van a comunicar con las glándulas, ¿ya? Esas cositas, cada una es una glándula. Distintos tipos de glándulas, por histología se acordarán. Vamos a coger una glándula. ¿Cómo se llama eso? Son las fosetas gástricas. Lo de abajo, las glándulas propiamente, ¿ya? Y lo que está entre las fosetas y las glándulas se llama istmo o cuello. Nunca se olviden decir. Preguntan en los exámenes, es importante saber eso. El cuello, la base, ¿ya? Hablemos de las glándulas gástricas oxínticas. Cada uno es distinta, por si acaso, ¿no? Las más importantes, que ustedes sí o sí de memoria se lo tienen que saber, son las glándulas gástricas o oxínticas. ¿Qué hay en las glándulas gástricas? ¿Quién me puede decir? ¿Qué función cumplen las células parietales u oxínticas? Manrique, Aguilar Laime, ¿qué función cumple la glándula parietal u oxíntica? ¿Ácido qué? Ácido clorhídrico, muy bien. Chinchero, aparte del ácido clorhídrico, ¿qué más secreta la glándula oxíntica o parietal? Factor intrínseco, ¿no? Y otra preguntita más, a ver. Hachircana. Paredes. ¿Quién produce el pepsinógeno? O la pepsina, perdón. La pepsina, ¿quién lo produce? A ver, el último que hay, a ver, ¿quién produce la pepsina? Justo me agarró y justo no se hace. Villavicencio. Estoy llamando lista, creo. Armuto, ya. Artubialde. Banda, Cabrera.
¿Quién produce la pepsina? Las células principales. No. A ver, ¿quién quiere decirme? ¿Quién produce la pepsina? No sé, Nadie, ¿no? ¿Quién produce el pepsinógeno? Ah, ya ves, con chapas. Así las preguntas, ¿eh? Así las preguntas. Pues, no, con chapas no estaba nervioso hace rato. ¿Sí? ¿Ya? ¿Dónde se encuentran las células parietales oxínticas? ¿En qué glándula? ¿Glándulas cardiales, glándulas principales, digo, glándulas gástricas o glándulas pilóricas? ¿De qué glándula estamos hablando? De glándulas gástricas. ¿Ya? Entonces ahí están las células parietales, estas cositas de acá, ¿no? Estas son las células parietales. Y estas son las células principales o simógenas. Nunca se olviden ese nombre, ¿ya? Las células principales o simógenas producen pepsinógeno, ¿ya? Y esa celulita que es a veces bastante desconocida a veces, son las células del sistema neuroendocrino. Ya, vamos a ver la función de cada uno. ¿Cuál es el más importante de estas? Célula parietal oxíntica produce ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Para qué sirve el factor intrínseco? Para la absorción de la vitamina B12. Recubre la vitamina B12, la protege del ácido clorhídrico y cuando llega al ilion distal, ahí se absorbe en el ilion distal la vitamina B12. Si no hay factor intrínseco, nadie va a ver quién lo proteja. Se destruye la vitamina B12, entonces no se absorbe y eso que produce anemia perniciosa. ¿Y qué produce la célula principal oximógena? El pepsinógeno. Anoten esto. Las células del sistema endocrino SL producen histamina. ¿Qué más? Y las glándulas pilóricas, principalmente, ¿qué tienen que saber las glándulas pilóricas? Que hay dos tipos de células. Las células G y las células D. ¿Qué producen las células G? Gastrina. ¿Qué producen las células D? Somatostatina. Anoten eso, por favor. Las células D, que están en las glándulas pilóricas, producen somatostatina. Listo. Ahí está con su nombrecito. Esto está en el video, por si acaso. Yo alguna vez he hecho un videito y lo subí al internet. Para que lo repase, ¿ya? Y en resumen, en esta imagen se resume todo. En las glándulas oxínticas o gástricas están las células parietales principales que producen ácido clorhídrico, factor intrínseco y pepsinógeno. Y en las glándulas pilóricas, las células D y la G, que producen gastrina y también producen somatostatina. ¿En qué parte de la célula parietal se forma el ácido clorhídrico? Tito. ¿Qué está? Muñoz. Paraguayo. Condori. Ahí está, parece ruleta rusa, ¿no? Flores. Hay dos flores, ¿no? Flores con S. ¿Dónde se produce el ácido clorhídrico en la célula parietal? ¿En qué parte? Te doy alternativas. ¿En el núcleo, en la mitocondria, o en el retículo endoplasmático, o en ninguna de ellas? Flores con Z. En el citoplasma. Loaiza. En el canalículo, ¿no? ¿Cómo ocurre la formación? A ver, tengo esa imagen. Ya. Imagínense, esto es la célula parietal, esto es el líquido extracelular y esto de acá es la luz, el canalículo. ¿Cuál es el canalículo? Es esta cosita, todo este espacio que está blanco es el canalículo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por varios mecanismos, hay una bomba de protones. Esto se llama la bomba de protones. El agua se desdobla en hidróxido y iones hidrógeno. ¿Ya? Por esta bomba de protones se reabsorbe potasio hacia el interior de la célula y se secreta hidrógeno hacia la luz del canalículo. ¿Ya? Y por múltiples transportes, por múltiples mecanismos, el cloro pasa al citoplasma de la célula parietal y luego pasa hacia la luz del canalículo. Entonces, en la luz del canalículo, el cloro se encuentra con el ion hidrógeno. ¿Y qué forman? Ácido clorhídrico.
Esa es la manera como el ácido se forma en el canalículo. ¿Ya? No es en ninguna organela de la célula parietal. ¿Está claro? Listo. Oye, aquí ha habido incluso imágenes. Ya, en resumen es esto. Ya. Todo eso ocurre. Aquí está produciéndose por esta bomba de protones, se reabsorbe potasio, se secreta hidrógeno y por múltiples mecanismos el cloro secretado se encuentran y forman el ácido clorhídrico. ¿Listo? ¿Y quiénes estimulan que ocurra todo ese mecanismo? La acetilcolina. Las prostaglandinas son inhibidoras, por eso está en rojito, negativo. La histamina. ¿Quién produce histamina? ¿Qué tipo de células? Del sistema neuroendocrino, ¿no? Las SL. Producen histamina. La gastrina. ¿Quién produce la gastrina? Las células G, ¿no? ¿Y quién inhibe? La somatostatina. O sea, la somatostatina y las prostaglandinas son las que inhiben la producción de ácido clorhídrico. La acetilcolina, histamina y la gastrina son las que estimulan la producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Lo mismo, está repitiendo lo mismo. ¿Quiénes estimulan la secreción de ácido en resumen, no? Acetilcolina, la gastrina y la histamina. La acetilcolina en células parietales, en las células enteroendocrinas, esto para que repasen ya. Esto es más para medicina, no les voy a explicar esto. En resumen, lo mismo. Ya. ¿Y quién es el que produce la acetilcolina? Allá, en esta parte, miren este dibujito. Miren, aquí está la acetilcolina. ¿Ya? Por un lado, la acetilcolina estimula a la célula parietal a que produzca ácido clorhídrico. Y por otro lado, estimula a la célula enteroendocrina a que produzca histamina. Y la histamina también estimula a que produzca ácido clorhídrico a la célula parietal. Entonces, ¿quién tiene gran efecto produciendo el ácido clorhídrico? La acetilcolina. ¿Y quién estimula la producción o quién produce la acetilcolina? ¿Cómo se llama ese nervio? El vago, ¿no? Entonces, el vago es el que estimula la función prácticamente de todo el cuerpo, del cuello para abajo, y entre ellos del estómago, estimula la producción de ácido clorhídrico. Miren, el vago cumple toda esa función, estimula la célula parietal para producir ácido clorhídrico, estimula la célula principal para producir pepsinógeno. ¿Aló? Las 3:30 voy a estar, por favor. 3:30. Ya, listo. Entonces, el vago estimula prácticamente a todas las glándulas a que produzcan o tengan una secreción. ¿Han escuchado ustedes hablar de la gastritis emotiva? ¿Por qué se produce eso? ¿Qué dice la gente? Cuando estás muy estresado te va a dar la gastritis emotiva. ¿Cuál creen que sea la explicación fisiopatológica? Cuando hay un estrés, digamos así, un estrés emocional, ¿cuándo más se dice que el paciente está con estrés? Imagínense ustedes en una cama de hospitalización con ventilación mecánica, o sea, un tubo metido en el cuello, múltiples inyecciones, ¿ya? Y todo el rato echado en la cama. Por más que estés sedado, ¿cómo estará tu cuerpo en ese momento? Está sometido a un estrés. ¿Ya? No es estrés emotivo en este caso porque el paciente está sedado, pero hay un estrés y eso va a condicionar que se produzca la gastritis por estrés llamado úlceras de Cushing. ¿Ya? Que existe gastritis aguda por estrés. ¿Y cuál es la explicación fisiopatológica? Justamente es esta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quien estimula la producción de todo el ácido o de toda la producción del estómago en el caso del aparato digestivo es el nervio vago. ¿Ya? De esa manera se produce la gastritis emotiva. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos es la forma como se produce el ácido clorhídrico. Ahora vamos a ver cómo es la agresión. ¿Dónde está? Acá. Entonces, a ver,
ácido sirve para la digestión de las comidas. ¿Podrá lastimar el estómago? Claro que sí, ¿no? Imagínense ustedes todos los días ponerse un poquito de limón a la boca, o alcohol o ácido. ¿Qué va a pasar? Se va a irritar, se va a lastimar, ¿no? Entonces el estómago tiene un sistema de defensa. ¿Cuál es el sistema de defensa? El moco. ¿Quién lo produce? Las células mucosas superficiales. El bicarbonato, las uniones intercelulares. ¿Cómo les dije que se llamaba eso? Los desmosomas, ¿no? Las prostaglandinas. ¿Qué función tenían las prostaglandinas? Inhibían la producción de ácido clorhídrico, ¿no? La restitución epitelial, ¿a qué se refiere con eso? Que una célula es destruida y las células madres producen otra que le reemplace, ¿no? Y el flujo sanguíneo, ¿cómo intervendrá el flujo sanguíneo en la protección del estómago? ¿Cómo creen que intervenga? A ver. Rondán. Uy, no están. ¿Quiénes son ustedes? ¿Hay dos Rondán? Allá. El primer Rondán. Rondán Colque. El otro Rondán. ¿Tampoco? Rondán Oblitas. ¿Cómo dicen? Pues hay dos Rondán. ¿Cuál de los dos? Si ninguno de los dos está. Roque. ¿Cómo crees que el flujo, la sangre, cómo protege al estómago? ¿De qué manera crees que protege al estómago? A ver, ¿quién está de sueño? Levante la mano para preguntarle. ¿Ah? ¿Ya? ¿Cómo crees, Lotito? A ver, el último de esta fila, el último de acá. ¿Cómo crees que el flujo sanguíneo intervenga? Es importante que ustedes sepan, es algo sencillo de razonar, pero es importante que ustedes entiendan para que sepan cómo un shock hipovolémico produce gastritis. Eso se llama úlceras de Crohn, se llama eso. Claro, porque ¿quién va a llevar la nutrición? ¿Quién va a permitir que las uniones celulares funcionen bien? ¿Quién va a permitir que la restitución epitelial sea adecuada? ¿Quién va a permitir la producción de moco? Si la célula no está alimentada, ¿va a poder hacer todas esas funciones? No, no va a poder hacer ninguna de esas funciones. No va a poder producir moco, no va a poder llevar el bicarbonato, no van a estar adecuadamente conformadas las uniones celulares, no va a haber una buena restitución epitelial. Entonces, cuando no hay un flujo sanguíneo, como en el caso de un shock hipovolémico se caracteriza porque hay, por una infección puede ser, no llega suficiente cantidad de sangre a los distintos órganos, o por una hemorragia cualquiera, la cantidad de sangre que llega a todas las células del cuerpo, en este caso el estómago, no va a ser adecuada, entonces no va a haber esa función. Por eso, el flujo sanguíneo interviene mucho en la defensa del estómago. Por eso los pacientes con anemia tienen más tendencia a hacer úlcera, ¿ya? Entonces, cuando todos estos factores de defensa están adecuadamente establecidos, el estómago resiste. Por eso, ¿en quién es más frecuente las úlceras? ¿En los pacientes jóvenes o en los ancianos? En los jóvenes es menos frecuente y en los ancianos más frecuente, porque todas estas defensas disminuyen, pues. No hay un buen flujo sanguíneo, ¿ya? ¿Y qué función más cumplen las prostaglandinas? Miren lo que dicen acá, las prostaglandinas incrementan la secreción de moco y bicarbonato. Anoten eso. Incrementa el flujo sanguíneo, incrementa la velocidad de recambio celular, ¿ya? A ver, doctor, usted que está durmiendo, ¿cuáles son las tres funciones que cumplen de las prostaglandinas? Acabo de decirlo, ¿eh? ¿Quién estaba durmiendo? Que levante la mano. ¿Nadie? ¿Inhibe qué? Ya, muy bien, está bien. ¿Qué más? Ahí está, para que te plagies. ¿Qué función cumple? ¿Qué más? Muy bien, ¿qué más? Está trómedo, está muy bien, está bien, para el examen estás bien preparado. Ya, entonces, cuando no hay buena prostaglandina, no solo disminuye la producción de ácido, sino también va a haber alteración en este lugar, ¿ya?
Cuando hay más ácido de lo habitual, por ejemplo, por estrés, cuando hay helicobacter, cuando hay AINE, cuando hay muchas sales biliares, por ejemplo, en un reflujo, la balanza se va a inclinar hacia los factores agresivos y se va a producir las úlceras o la gastritis. ¿Y por qué les explico esto? Porque la lesión gastrointestinal por AINES tiene esa relación. ¿Qué quiere decir? El ácido araquidónico por la COX-1 por la COX-2 se convierte en prostaglandinas protectoras y prostaglandinas proinflamatorias. ¿Qué quiere decir? Cuando tú tienes un golpe, cuando te has lastimado, digamos, por un golpe, o simplemente cuando se produce la apendicitis, se producen prostaglandinas proinflamatorias. ¿Y eso qué va a producir? Dolor, fiebre, inflamación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los AINES? ¿Para qué se dan los AINES, como el naproxeno? Para que se inhiba a la COX-2. De esta manera no se producen prostaglandinas proinflamatorias y esa es la manera como las AINES, el diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, disminuyen la inflamación, disminuyen el dolor, disminuyen la fiebre. ¿Ya? Pero ¿a quién más están bloqueando? A la COX-1. ¿Y qué hace la COX-1? Produce prostaglandinas protectoras, o sea, produce estas prostaglandinas. Entonces, ¿qué hacen los AINES? Disminuyen la secreción de moco y bicarbonato, inhiben un adecuado flujo sanguíneo y disminuyen la velocidad de recambio celular. Por eso los AINES tienen esa posibilidad de producir úlceras, gastritis. Esa es la fisiopatología de los AINES. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, ¿qué se ha hecho? Se han inventado, digamos así, los AINES selectivos, que solo inhiben a la COX-2. Y de esa manera controlan estas molestias, pero no disminuyen el factor de defensa. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? ¿Cuál es el otro factor agresivo? El helicobacter. ¿Cómo el helicobacter lastima el estómago? ¿Qué dice acá? Lesiona las células D. ¿Qué hacen las células D? Las células D producen somatostatina. ¿Y qué hace la somatostatina? Inhibe la producción de gastrina. Entonces, si el Helicobacter pylori lastima las células o lesiona las células D, ¿qué no se va a producir? No se va a producir somatostatina. Entonces, no va a haber quien inhiba a las células G. ¿Y qué va a hacer esas células G? ¿Va a aumentar o va a disminuir la producción de gastrina? Va a aumentar la producción de gastrina. Y si se aumenta la producción de gastrina, se aumenta la producción de ácido clorhídrico. ¿Y qué va a pasar con ese ácido clorhídrico en exceso? Va a producir gastritis, va a producir úlcera. Esa es la manera como el Helicobacter lastima al estómago. ¿Ya? Otra forma en que lesiona el Helicobacter es que el Helicobacter, según va subiendo, primero empieza en el antro, según va subiendo al estómago, al cuerpo y fondo, perdón, va a destruir a las células de la mucosa. ¿A qué células entonces va a destruir? A las células parietales, a las células principales. Eso se llama atrofia. O sea, también va a producir gastritis atrófica. ¿Ya? Entonces, si hay una atrofia en el fondo y cuerpo, ¿cómo estará la producción de ácido clorhídrico? ¿Aumentado o reducido? Va a estar reducido. Por la atrofia se va a producir úlcera gástrica. En cambio, cuando el Helicobacter solo está en el antro, ¿cómo está la producción de ácido clorhídrico? Cuando solo está en el antro, elevado. Y ese gran flujo de ácido, muy ácido, digamos, si está mal dicho, ¿no? Cuando llega al duodeno, ¿qué va a producir? Úlcera. Entonces, pregunta, en la úlcera duodenal, ¿cómo está la producción de ácido clorhídrico? ¿Aumentado o disminuido? Está aumentado. Y en la úlcera gástrica, ¿cómo está la producción de ácido clorhídrico? ¿Aumentado o disminuido? Está disminuido. ¿Se entiende? ¿Está claro, no es cierto? Hay preguntas sobre eso, chicos, por si acaso, ¿no? Ahora, habiendo hablado ya de las... Ahora sí podemos entrar con más confianza, digamos, a úlcera péptica.
Hablemos entonces de úlcera péptica. ¿Qué es úlcera péptica? ¿Qué hora es? Chicos, media hora están de sueño todo. Yo pensé que ya pasó una hora ya. Bueno, yo me aburrí ya, la verdad, pero ustedes también van tan rápido. A ver, ¿qué vamos a hacer para que despierten? ¿Ejercicios? ¿O quieren contar chistes? Si uno cuenta chistes, tienen que reírse los del resto, ¿no? Y el que no se ríe cuenta otra vez el chiste, ¿no? Por sorteo. O al azar. O llamaremos lista para que despierten. Llamaremos lista, ¿no? Cosa que sí o sí van a conocer. A ver. Aguilar Laime. Presento. Ahí está. Ahí tú lo pones, ¿ya? Me da flojera escribir. Lo pones así. ¿Al lado del nombre o al lado del código? Donde tú quieras. Aguilar Sayo. De paso los conozco. Ahora sí contestan, ¿no? Y sí están. Se habían estado. Armuto. Así están ahora. ¿Qué dice? Arzubialde. También están todavía. Era cuestión de llamar lista primero, ¿no? Ascona. Banda. Oye, ¿no llamé banda, creo? Sí, llamé, ¿no? Sí, te dice él. Barrios. Ahora sí están. Bustinza. Todos están. Cabrera. Buena estrategia, ¿no? Primero llamar lista. Canahuire. Chinchero. ¿Quién es Chinchero? También pregunté Chinchero, ¿no? Se ocultan, ¿no? Choquenaira. Churata. Condori. Presente, doctora. Justo, ¿no? Ese sortudo, ¿no? Condori. Ponle presente, no importa. Ya que estaba cuando hemos llamado. Cruz. Sí faltó, ponle falta. De la Cruz. Ahí está, felizmente. Félix. También está, ¿ves? Flores, con S. Flores con Z. También está Flores con Z, no querían hablar. Gutiérrez. Guzmán. Hachircana. Ahí está. Guamaní. Huanca. Huancachoque. Wilca. Jiménez. Oye, de razón, sí están acá, sí habían estado todos. Loaiza. También. Manrique. Maquera. Muñoz. Ahí está. Poquitos han faltado. Olivares. Él no está. Olivera. Paredes. Pon el chico, por favor. Paraguayo. Pérez no pregunté, ¿no? Quispe. El otro Quispe. Román. No hay pierde, ¿no? Con los Quispes, ¿no? Rondán. Hay dos Rondanes. El otro Rondán. Roque. Tito. También había estado. Valencia. Villavicencio. Zárate. Ahora sí puedo preguntar entonces. A ver. Ahora sí sé que me van a contestar, por falta que no me digan. No está así. A ver, Jiménez. ¿Cómo defines úlcera péptica? A ver, te pongo un ejemplo, mira. Si te sale una úlcera en el hombro, ¿qué dices? Úlcera del hombro, obviamente, ¿no? Si te sale una úlcera en el sacro, ¿qué dices? Úlcera sacra, ¿no? Si te sale en el talón, úlcera en el talón. ¿Y a qué crees que se refiera con decir úlcera péptica? ¿Dónde crees que está ubicada la úlcera? Pues en la Pepsi, ¿no? Loaiza, ¿dónde crees que está la úlcera péptica? ¿En qué? Desde el estómago, el duodeno. Todo el tubo, el ano también. ¿Estómago dónde? ¿Esófago? Depende, ya puede ser, no sé, depende del paciente. Si Roque, ¿a qué crees que se refiere con úlcera péptica? Tu compañero está por ahí. Falta algo más. Una lesión en el tubo digestivo. ¿En el colon puede ser? ¿En el recto puede ser?
Es parte del tubo digestivo, ¿no? No a todos, sino en el estómago y en el intestino delgado. Muy bien. Úlcera péptica se refiere a la úlcera que se produce en todo lugar donde haya relación con la pepsina. ¿Aló? 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 Sí, Andy. Sí, aló, aló. Ya, eso. Entonces, úlcera péptica son las úlceras que se producen en todas las zonas expuestas a la actividad ácido péptica. ¿Está claro? ¿Se entiende? En todas las zonas donde está expuesto el ácido péptico o el ácido clorhídrico y la pepsina, ahí es donde se va a producir la úlcera péptica. Por ejemplo, la úlcera lesiona el duodeno, claro, entonces se va a llamar una úlcera en el duodeno, se puede decir también que es una úlcera péptica. Cuando afecta al esófago, la úlcera el ácido clorhídrico puede regresar al esófago, ¿regresa? Claro, el reflujo. Entonces va a producir una úlcera péptica, ¿no? ¿Qué más? En cualquier parte del estómago, obviamente. ¿Ya? Si digamos han operado, han cortado un pedazo de estómago, han hecho una anastomosis, como dice acá, boca anastomótica, ahí llega el ácido clorhídrico, también va a llamarse a eso úlcera péptica. A eso se refiere con decir a todas las zonas expuestas a la actividad ácido péptica. ¿Ya? ¿Está claro? Nos puede afectar al esófago, estómago, incluso al duodeno. ¿Ya? La prevalencia, no es importante saber esto. ¿Cuál es la fisiopatología? Ya, lo que les hemos explicado, ¿no? El desequilibrio por los AINES o por el ácido o por el Helicobacter pylori. Ya les expliqué esto, ya está más claro. No hay que repetir. Ahí está, lo que les preguntaba. A ver si se acuerdan. Para estresarlos, ¿no? Para estresarlos. A ver. Chinchero. ¿Cómo está en la úlcera gástrica la producción de ácido clorhídrico? Disminuida. Pérez. ¿Cómo está la producción de ácido clorhídrico en la úlcera duodenal? Aumentado, ¿no? Así de simple entran las preguntas ahí, chicos, ¿no? Y miren, han hecho incluso estudios, miren lo que dice ese concepto. Desde 1910 se sabe eso. La úlcera gástrica tiene secreción ácida normal o disminuida. La úlcera duodenal tiene normal o aumentada. Ya saben por qué la úlcera gástrica tiene disminuida, ¿no? Porque el Helicobacter, que es la principal causa, destruye a las células parietales, células principales. Entonces, como no hay células parietales, no se produce ácido clorhídrico. ¿Y por qué se produce la úlcera? Porque hay una atrofia. El Helicobacter destruye a las células parietales principales. Se debilita la pared y eso condiciona a la úlcera. Han hecho incluso estudios, miren. En la úlcera duodenal la producción puede estar normal, en la gástrica. ¿Ya? Úlcera duodenal, la producción de ácido está aumentada. ¿Ya? Úlcera gástrica, la producción normalmente está disminuida o normal. ¿Ya? No es necesario que se aprendan este grafiquito ni esto. Simplemente que sepan este concepto. ¿Ya? El Helicobacter pylori no está en esta pregunta sí. Paredes, ¿cuál crees que sea la causa más frecuente de úlcera gástrica? Ya me suena decir, güey. Wilka, ¿cuál crees que sea la causa más frecuente de úlcera gástrica? De la Cruz sí sé que está, ¿no? ¿Es pregunta o es respuesta? Es el Helicobacter, tienes que decir en Google. A ver, Barrios. Justito ahí. ¿Cuál crees que sea la causa más frecuente de úlcera duodenal? En ambos casos, el Helicobacter pylori es la causa más frecuente. Entonces, les pregunto otra vez.
¿Cuál es la causa más frecuente de úlcera duodenal? Helicobacter pylori. ¿Cuál es la causa más frecuente de úlcera gástrica? Helicobacter pylori. ¿Cuál es la causa más frecuente de úlcera péptica? Helicobacter pylori, obviamente, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál es la segunda causa? Los AINES. ¿Ya? No se olviden eso, ¿ya? Principal causa de úlcera péptica, el Helicobacter pylori. De úlcera gástrica, el Helicobacter. De úlcera duodenal, el Helicobacter. Listo. Lo que les he explicado, para que lo repasen, lo mismo. Los métodos diagnósticos creo que van a ser en medicina interna. Los AINES ya saben cómo funcionan. Todos son los AINES por si acaso que existen. Otros factores de riesgo. El tabaco. ¿Cómo creen que el tabaco tenga relación con la úlcera? ¿De qué manera el tabaco puede condicionar a que se forme más úlcera? ¿Dónde afecta el tabaco? ¿A las venas, a las arterias o al sistema nervioso principalmente? ¿Qué hace que se formen? Hace que se esclerose, ¿no? Aterosclerosis, ¿no? ¿Qué está debilitando? ¿Qué defensa de la que les he explicado debilita? El flujo sanguíneo. De esa manera, el tabaco puede condicionar o es un agravante de las úlceras. El alcohol, algunos les ha pasado, ¿no? Después de cualquier reunión o fiesta, cuando se van a tomar y toman en exceso, ¿qué les pasa en el estómago? ¿Qué sienten? ¿Mariposas? Al inicio, ¿no? Antes de que tomen, sentían mariposas, ¿no? Después, ¿qué sienten? Ardor, quemazón. Algunos pacientes hasta vomitan sangre después de tomar, ¿eh? Les irrita el estómago, les produce una gastritis aguda hemorrágica y el paciente viene vomitando sangre. ¿Por qué? Porque el alcohol también lastima, pues lesiona el estómago. La dieta. No comes a tus horas, como dicen. Y el estómago ya está programado para producir ácido. Los factores psicológicos, lo que les he explicado. Vean, las úlceras de estrés. A ver, ¿cuál es la clínica? Esta es la clínica principal. A ver, lean, chicos, a ver qué dice. A cualquiera se va a preguntar, ¿ah? Lo de amarillito, sobre todo. ¿Qué dicen ahí? ¿Cuál es la clínica? Que produce un dolor que a veces puede incluso despertar al paciente. El dolor es tan fuerte que el paciente a veces no puede dormir porque se despierta por el dolor, ¿ya? Y para eso generalmente el paciente va a la cocina, come algo y le calma el dolor muchas veces. ¿Cómo? Este es el concepto, o esta es la clínica de úlcera péptica en general. Los textos dicen así, pero se puede dividir también de acuerdo a dónde está ubicada la úlcera. Si es una úlcera gástrica o es una úlcera duodenal, ¿ya? Si les preguntan solamente de úlcera péptica, ustedes tienen que responder esto, en general, ¿ya? Si viene una pregunta donde solamente hablen de úlcera gástrica, la pregunta ahí está, ¿cómo está o cómo es el dolor con relación a los alimentos en úlcera gástrica? ¿Qué dice acá? Con los alimentos aumenta. En cambio, úlcera duodenal, ¿qué dice con los alimentos? Disminuye. ¿Ya? ¿Qué más? Pregunta, si en la úlcera gástrica aumenta el dolor cuando come, ¿qué tendencia va a tener el paciente? ¿A comer más o a comer menos? A comer menos. Por eso, en la úlcera gástrica puede haber pérdida de peso. En cambio, en la úlcera duodenal, con los alimentos disminuye. Por eso los pacientes generalmente pueden ganar más bien peso. Aumenta el apetito. ¿Ya? Un poco confuso, ¿no? Pero las preguntas así les ponen a veces, lamentablemente les ponen a veces caprichos, justo con estos conceptos que les acabo de mencionar, con estas diferencias, ¿ya? Yo particularmente nunca les hago este tipo de preguntas porque sí sé que es confuso. Y acá tú dices, ¿no? Acá dice, doctor, que úlcera péptica, que incluye al del estómago, calma con los alimentos. Y en su pregunta usted ha dicho que ya también disminuye con los alimentos. O sea que no debe comer el paciente, hay confusión, ¿ya? Simplemente les dejo estas diapositivas, les voy a dejar estas diapositivas
para que ustedes se lo memoricen, ¿ya? Yo no les voy a preguntar sobre esto por si acaso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más se podría que sepan? El dolor obviamente en el epigastrio. ¿Y qué más? En conclusión, ¿cuál es la clínica de la úlcera gástrica, úlcera duodenal, úlcera péptica? Aprendan ustedes, el dolor tipo urente en el epigastrio que suele estar asociado a náuseas y vómitos, ¿ya? Está agravado por el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el uso de AINES, el Helicobacter pylori, ya obviamente está más que claro, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el método diagnóstico ideal para la úlcera? Endoscopía, obviamente, ¿no? ¿La tomografía será mejor? Algunos dicen, ¿no? La tomografía te ve todo, doctor, así nos va a decir, doctor, quiero que me haga una tomografía general, así dicen los pacientes. No, mejor una resonancia general. No se puede hacer eso, porque si tú ves una resonancia, se pide una resonancia de la cabeza, del cuello, del tórax, abdomen, pelvis, de los músculos, de los pies. Para cada parte del cuerpo hay una resonancia o una tomografía distinta, ¿ya? El gol estándar para la úlcera es la endoscopía. No les voy a preguntar cuál, no es importante saber la sencillez, simplemente ustedes deben saber qué es el gol estándar. ¿Por qué? Porque lo ve de frente, directamente lo ve. O sea, ver esto de acá, ¿ven esto? Es la úlcera. Ver eso en la endoscopía y decir, ¿será úlcera? Uno sería, ¿no? ¿Será? Parece úlcera. En tu informe, creo que es úlcera. No, pues se está viendo que es una úlcera, ¿sí o no? No te vas a preguntar eso. En cambio, cuando ves una radiografía, se ven las imágenes de sustracción que aparentan ser úlcera, ¿no? Esta, en cambio, dice, sí, es una úlcera, porque se está viendo. ¿Ya? ¿Esa es una úlcera? Sí, más que obvio. ¿Qué Forres es? ¿Quién me puede decir? ¿Qué Forres es eso? 3. Forres 3, ¿no? Entonces vamos a ver. Estas son las úlceras. ¿Se ven las úlceras ahí? Grábense ya. Así blanquito, limpiecito. Con esas manchas limpias. Ese es Forres 3. ¿Ya? Ahí están las imágenes. ¿Es imagen por sustracción o adición? ¿Han hecho radiología? Anatomía creo que hacían. No se entiende esa imagen por adición porque está aumentando. Ahí se mete el contraste. Eso ahora cuando la radiología. Antes se comparaba, ¿no? ¿Cuál es mejor, la endoscopía o la radiología? Obviamente la endoscopía, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la úlcera? Justo lo que vamos a hablar ahorita. La hemorragia digestiva, la perforación, la penetración. Hablemos entonces de hemorragia digestiva. Cuando una causa o la causa más frecuente de hemorragia digestiva son las úlceras pépticas. ¿Ya? A ver, les pongo un caso a ver cómo les explica esto. Primero voy a hablar de hemorragia digestiva, ¿ya? Ya que vamos a hablar de hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva. Listo. ¿Qué es hematemesis? Maquera. ¿Qué es? Vómitos con sangre. Vómitos con sangre. Hito. ¿Qué es melena? ¿Color qué? Negro, ¿no? Ese es negro. Valencia. ¿Dónde está Valencia? ¿Qué es o qué características tiene el vómito borracho? Ni idea. Rondán. Rondán. ¿Qué características tiene el vómito borracho? De la Cruz. Ya le pregunté, creo. De la Cruz. Allá te pregunté, ¿no? Ascona. ¿Qué características tiene el vómito borracho? ¿Ah? Moco y sangre. Loaiza, no hay pregunté Loaiza, creo. Zárate. Zárate. Cambiamos de ya.
¿Qué características tiene la hematoquesia? ¿O qué es la hematoquesia? Heces. Ese es con sangre. ¿Ya? ¿Sí está bien? Gutiérrez, ¿qué características tiene la rectorragia? ¿Cómo? ¿Sangrado qué? Debe ser sangre, doctor, porque estamos en hemorragia digestiva. ¿Sí? A ver, hematemesis, que es fácil, ¿no? Vómito con sangre. Ahí se ve que está vomitando. ¿Cómo se llama lo que está haciendo si tú ves esas manchas de sangre? Hemoptisis, ¿no? Eso, esa imagen. ¿Se ve que está vomitando o no? ¿Se nota o no? ¿Les recuerda a vuestros compañeros o no? Hematemesis es vómito con sangre. Puede ser en poca cantidad, puede ser explosivo, puede ser abundante. Con tal que salga sangre con el vómito, eso es hematemesis. Repito, es cuando sale sangre, pero con el vómito. ¿Ya? No es cuando la sangre aparece en la boca. Doctor, tiene hematemesis. ¿Por qué dices eso? Porque en su boca está sangre. Así dicen a veces los internos, los médicos. No, los internos sobre todo. Doctor, creo que tengo hemorragia digestiva, doctor, porque cada que me lavo la boca me sangra las encías. ¿Es el concepto de hematemesis? No, es gingivorragia que se llama eso, ¿no? Entonces, eso es hemoptisis. ¿Qué es melena? Heces negras. No estoy diciendo oscuras, ¿ah? Estoy diciendo negras. Es la sangre digerida. ¿Ya? Se mezcla la sangre con el ácido clorhídrico, con la pepsina, y al digerirse se vuelve de color negro. ¿Han comido alguna sangrecita, chicos? ¿Se han obligado a veces a comer? Gente, ¿no? Cuando comen van a un lugar y ven que está algo negrito y comen ese agradable, eso es sangre digerida, sangre cocinada, digamos así. Lo mismo es la melena, sangre digerida. ¿Ya? La característica que tiene la melena es que es pastosa, como la diarrea. Es prácticamente una diarrea negra. ¿Ya? ¿Eso será melena? ¿Qué les acabo de decir? Que es como, ¿les parece diarrea? ¿Cómo era la clasificación de constipación? Me he olvidado. Bristol. En Bristol, ¿qué sería este? ¿Sería la 7, que es la diarrea? ¿Eso parece diarrea? ¿Es melena? No es melena, eso es pseudomelena. ¿Ya? ¿Y es producido por quién? Por el bismutol. El bismutol, que se toma muchas veces para la diarrea, para controlar la diarrea, que se toma como antiácido, hace que las heces salgan de color negro. Eso no es melena. La melena es pastosa, así como diarrea. Es una diarrea negra prácticamente. ¿Ya? ¿Ese es oscuro o no? ¿Es melena? No, no es melena, es color verde, verde oscuro, pero no es melena. Eso sí es melena. ¿Ya? Entonces, para ver si es melena, ¿qué tienen que hacer? Lo que más les gusta hacer, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Hacer el tacto, ¿no? Meter el dedo. Si no metes el dedo, metes la pata, como dicen algunos. Entonces, ¿qué es melena? Sangre procedente del estómago, duodeno, yeyuno, que se mezcla con el ácido clorhídrico, por tanto es digerido. Necesita 8 horas en el tubo digestivo para volverse negra, no se olviden ese valor. Necesita 8 horas. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? Malolientes, alquitranadas, pastosas. Por eso lo dicen equivalente a la brea. ¿Les gusta el café? ¿Han tomado café? ¿Qué color es el café? Café, pues, ¿no? ¿Se parece a esto? Claro, imagínense ustedes echan un poquito de café al water. Pero si botas eso mismo por la boca, con un vómito, ¿cómo se llama eso? Vómito borráceo. Doctor, estoy siendo fabricante de café porque estoy vomitando como el café. Eso es una hemorragia digestiva alta porque está vomitando sangre en proceso de digestión. Eso es vómito borráceo. ¿Está claro? No se olviden, ¿se acuerdan del cafecito ya?
A veces incluso los pacientes traen foto. ¿Ya? Con su fotito viene, así está vomitando, así están sus heces, doctor, mire, bonito está, ¿no? Peor, algunos vienen con su recipiente, doctor, mire, aquí está, si quiere verlo, te lo pone en la mesa otra vez. En periferias va a pasar eso, cuando estén haciendo celular, a unos de ustedes siquiera les va a pasar. Doctor, así está haciendo sus heces, mire, lo ponen ahí. Incluso huele feo, no notas, ¿no? ¿Qué es hematoquesia? Lo que dijo vuestro compañero, sangre roja que sale por el ano mezclado con las heces. ¿Ya? Si ustedes buscan los diccionarios, tengo esta imagen acá. Si ustedes buscan los diccionarios, dicen la mayoría de veces, o en los libros cuando ustedes revisen, cuando la sangre sale mezclada con las heces, a eso se llama hematoquesia. O sea, eso es hematoquesia. ¿Ya? Mire, doctora, mire, usted va a tener que mirar algún día. Te van a tener, mire, doctorita, así está haciendo, vas a decir. ¿Son las 500 ustedes, chicos? Una vez estábamos tratando con un alumno, les dije, ayúdanos con la endoscopía en el hospital. ¿Y qué ayuda les pedimos? Que les sujeten, o sea, para la endoscopía se les pone una boquilla en la boca y se dice al que está ayudando que le agarre la boquilla. ¿Para qué? Para que el paciente no bote la boquilla. Porque si el paciente bota la boquilla y el endoscopio está dentro, ¿qué va a hacer el paciente? Va a morder el endoscopio. Y si no muerde el endoscopio, ese endoscopio ya no sirve, hay que mandar a reparar. Más o menos en promedio la reparación cuesta 5.000 soles, más o menos. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros ponemos a los que agarran que tengan confianza, o que sea uno de confianza, ¿no? Pero ¿qué pasó? No había personal, hicimos agarrar a un alumno, le agarró la boquilla, estamos haciendo la endoscopia y el alumno, ¿qué creen? Se desmayó. Poco más el paciente se saca y auxilia también el paciente. ¿Está bien? ¿Está bien la señorita? Exacto, agarrando a la alumna y poniendo la silla, echándole alcohol, poniéndole todo lo que se puede. Que un alumno se desmaye en plena endoscopía. El familiar sí, ¿no? Yo cuando hago en mi consulta a veces lo hago solo porque lo hago temprano a veces, y a veces el familiar, estamos haciendo la endoscopia, mire usted, no quiero ver eso. A un lado mira. Y a veces el familiar es el más asquiento. Durante la endoscopia a veces se produce vómitos, se produce arcadas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se meten en el cepillo, ¿qué sienten? Vómitos, arcadas. Entonces, cuando el tubo está adentro, ¿qué siente a veces el paciente? Vómitos, arcadas. A veces cuando el paciente es muy nervioso, está agarrando a su familiar, y en vez de que el paciente tenga el vómito, el familiar es el que tiene el vómito. El paciente lo más tranquilo. Pues ahorita tienes que aprender a veces a no tener esa sensación, como se dice. ¿Qué más tienen a veces con los chicos a veces cuando van a hacer los partos, ¿no? Ay, ver así, cómo está así, todo abierto, roto. Ay, no, qué miedo, nunca voy a ser mamá por eso, ¿sí? ¿No? Cesárea, dice, ¿no? Los hombres nos amamos todo eso, ¿no? Como suertudos, ¿no? Entonces, ¿qué es hematoquesia? Es sangre que sale por el recto mezclado con las heces, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el paciente sangra de forma abundante? ¿La sangre va a esperar a que se formen las heces para salir? No, va a salir simplemente. Entonces, hematoquesia, grábense chicos, es la sangre que sale por el recto, por el ano. ¿Procedente de dónde? Procedente del colon. Sangre que procede o que está viniendo por encima del recto. Es hematoquesia. Pues la pregunta es, antes, rectorragia. ¿Qué es rectorragia? Sangre que sale del recto. ¿Cómo es? Rojo viva. ¿Ya? Cuando ustedes se cortan el dedo, chicos, ¿qué color es la sangre? ¿Rojo vivo o rojo oscuro? Rojo vivo, ¿verdad? Cuando se golpea la nariz y ese rato sale sangre, ¿qué color es? ¿Rojo vivo o rojo oscuro? Rojo vivo. Cuando pasa un poquito de tiempo y la sangre está atorada porque ustedes se han puesto un papel, lo que sea, después ¿cómo botan la sangre? ¿Qué color es? ¿Sigue rojo vivo o se pone oscuro? Se torna oscuro, se coagula, ¿no? Entonces, cuando la sangre proviene del recto, ¿cómo saldrá? ¿Rojo vivo o rojo oscuro? Rojo vivo. Y si viene de más arriba, o sea, está pasando un tiempo en que se vaya hasta llegar al recto, ¿qué color será la sangre? Será oscuro, con coágulos. Entonces, la hematoquesia
te indica que el sangrado generalmente es del colon. Y la rectorragia te indica que el sangrado generalmente es del recto. ¿Está claro? ¿Qué más? Hemorragia digestiva alta. ¿Cuál es el concepto de hemorragia digestiva alta? Es el sangrado que se produce por encima del ángulo de 3. Este es el ángulo de 3. El sangrado que ocurre por encima del ángulo de 3 se considera hemorragia digestiva alta. ¿Ya? ¿Cómo será el sangrado en hemorragia digestiva alta? De todos estos, ¿cuál cumplirá? ¿Es posible que en la hemorragia digestiva alta se presente como hematemesis? ¿Sí o no? Claro que sí. Como melena también. ¿Ya? Sale la sangre, se acumula en el estómago, se va digiriendo y finalmente pasa unas 8 horas después, sale por el recto de color negro. Como vómitos borráceos, también. ¿Ya? Entonces la hemorragia digestiva alta se caracteriza por hematemesis, melena, vómitos borráceos. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí dice claramente como hematemesis, vómitos borráceos y melena. ¿Ven el sangrado? Está sangrando a chorro. Es como un caño que tú abres. Esa sangre va a esperar, ese sangrado activo, va a esperar las 8 horas para salir. ¿Cómo va a salir por el ano? A ver, doctor, usted que acaba de llegar, ¿va a salir como melena, como hematemesis o como hematoquesia? ¿Qué curso es este? ¿Qué tema estamos hablando? A ver, ¿quién me puede responder? Les pregunto otra vez. Esta sangre que está saliendo a chorro, cuando sale por el recto, ¿esperará las 8 horas para convertirse en melena? ¿Cómo va a salir por el recto? ¿Como hematemesis, como melena o como hematoquesia? Como hematoquesia. Entonces, ¿qué te indica la hematoquesia? Te dice que hay un sangrado masivo, un sangrado digestivo alto, masivo, abundante. ¿Está claro? O sea, noten. La hemorragia digestiva alta se caracteriza por hematemesis, por melena, por vómitos borráceos. Ahí le ponen coma. Puede presentarse como hematoquesia o incluso con rectorragia en caso de producirse un sangrado digestivo alto, masivo, abundante. ¿Ya? Como dicen, se está desangrando, se dice, ¿no? Causas más frecuentes de úlcera, de hemorragia digestiva. Úlcera péptica, varices esofágicas, Mayo Weiss, cáncer, lesiones. Hablemos de las úlceras pépticas, ya saben cómo la úlcera se produce, cuál es la fisiopatología. Las varices, ¿cómo se producen las varices? ¿Cuál es la fisiopatología? Este es un hígado normal. A ver, anatomía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta vena? ¿Quién está de sueño? ¿Quién está bostezando? A ver. ¿Alguien? ¿Algún voluntario que haya bostezado? Nadie, ¿no? Ese truco funciona, ¿no? Cuando están tomando examen, todos están sobreándose, sacando sus planes, sobre todo cuando el docente es mayorcito, está parado acá nomás, no da vueltas. Los de atrás están así, ¿no? Levantándose, ¿no? O no sé, ¿qué trucos más usan actualmente, chicos? En mis tiempos eran los famosos Spider-Man, le decíamos. Y hacías un acordeón, una plagia, lo metías acá, cogías con la mano así. ¿Qué más hacíamos? El famoso corrector. El corrector que no funcionaba. Uno de ellos que hacían mis compañeros, imprimían en una hoja bien delgadita información súper importante y lo pegaban al corrector. Obviamente es un corrector, el docente no te va a estar prohibido corregir, ¿no?
Bueno, algunos sí dicen, ¿no? Si te confundías, supuestamente borrabas, y ahí estaban las leyes atentamente, tranquilamente. Entonces, el que sabía que tú tenías el corrector, ¿qué te decía? Préstame tu corrector. Entonces el otro le prestaba, terminaba de usar y de atrás, préstame tu corrector. Todos te prestamos el corrector. Pero siempre llega el inteligente, ¿no? Préstame tu corrector. Le prestabas y quería borrar de verdad. No funciona tu corrector. Entonces igual, ¿no? Otros métodos que usan debajo de la prueba, no sé qué. ¿Qué hacía mi docente? Una mayorcita ya se ha jubilado obviamente, ¿no? Decía, te estoy viendo. Por si acaso estoy viendo, guarda tu plagio. Y no sabíamos a quién le había dicho. ¿Y qué hacen todos? Todos guardan la plagio. Hasta que descubrimos eso ya pues no hacíamos caso, ¿no? Entonces ahora les pregunto, chicos, a ver, después de que ya nos contó un poquito, ¿cómo se llama esta vena? ¿Cómo se llama? Vena porta. ¿Ya? ¿Quiénes forman la vena porta? La vena esplénica, la vena mesentérica superior. ¿Dónde llega la vena porta? ¿Dónde ingresa? Ingresa al hígado, ¿no? ¿Y del hígado para dónde se va? Va a formarse los sinusoides, de los sinusoides las venas centrolobulares y de ahí va a drenar en la vena cava. ¿En qué vena cava, doctora? ¿Ah? Sí, la cava usted estaba. ¿Cuál? ¿Superior o inferior? El superior está acá arriba, a la vista. Y el inferior está abajo. En la vena cava inferior. Es el normal recorrido, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si es un hígado cirrótico? ¿Qué es cirrosis? Cuando el hígado está acartonado, está duro. Pues no puede entrar la sangre. Ven ustedes ¿cómo se llama esta vena? Vena coronaria. Miren esta coronaria cómo tiene comunicante con la vena ácigos y con la vena hemiácigos. Hay comunicación. Cuando acá está obstruido por una cirrosis, esta sangre se va por acá arriba para llegar a la vena cava superior y de ahí llegar al corazón. ¿Cómo estarán estas venas de acá? ¿Con un flujo normal o con un flujo aumentado? Con un flujo aumentado. Entonces, cuando tú haces la endoscopía, verás así, más dilatado. ¿Cómo se llama eso? Varices esofágicas. Es la forma como se forman las varices. Entonces, ¿en quién vas a sospechar que un paciente tenga hemorragia digestiva alta por varices esofágicas? ¿Cuáles son las causas de cirrosis? Consumo de alcohol, hepatitis B, y actualmente el hígado graso, ¿no? Pues, las varices también es una causa de hemorragia digestiva alta. ¿Qué es el síndrome de Mallory-Weiss? Ahí también, miren cómo se ven las varices. Y las varices son las que más sangran, así sangran las varices. ¿Ya? Así sangran, a chorro. No sé qué hablamos, ¿con quiénes vimos desde que hemos hecho la ligadura? La ligadura es un procedimiento que sirve para controlar las varices, justamente. ¿Ya? ¿Y qué es el síndrome de Mallory-Weiss? ¿Ven ese desgarro? ¿Dónde está ese desgarro? Les pongo alternativas. ¿En el esófago, en el estómago o en la unión gastroesofágica? En la unión gastroesofágica. Eso es desgarro de Mallory-Weiss. ¿Ya? ¿Cómo ven esta erosión o este desgarro? ¿Es longitudinal o es transversal? Es el concepto de desgarro de Mallory-Weiss. Es un desgarro, es una lesión, una fisura, como ustedes quieran, a nivel de la unión gastroesofágica. Es un desgarro longitudinal. ¿Ya? ¿Y por qué se produce? ¿Qué está acá encima del estómago? ¿Qué músculo que sirve para la respiración? El diafragma. ¿Quién evita que cuando se produzca un vómito el estómago se salga? Porque se puede salir o no. ¿Han visto? Cuando uno tiene vómitos, las paredes o los músculos de la pared abdominal prácticamente exprimen y podrían fácilmente expulsar el estómago. ¿Quién evita que el estómago se salga? El diafragma. ¿Ya? Entonces, por un lado, están tratando de expulsar, digamos así, el estómago y por otro lado no permite, hay un forcejeo. Eso es lo que va a producir el desgarro. ¿Y quién produce, en qué caso se produce ese esfuerzo por expulsar el estómago? En caso de vómitos intensos, en caso de arcadas. ¿Cuál es la clínica entonces de desgarro de Mallory-Weiss? Es cuando tiene historias recientes de arcadas o vómitos intensos previos a la hematemesis.
o si el paciente tiene vómitos, vómitos biliosos, vómitos alimenticios, tiene arcadas. Ya saben cuál es la diferencia entre arcadas y vómitos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, chicos? Entonces, cuando hay esas arcadas, esos vómitos intensos, tantas veces se reproduce que se produce este desgarro, esa fisura. Y el paciente vomita pintas de sangre generalmente. ¿Ya? Eso es síndrome de Mayer-West y es otra causa de hemorragia digestiva alta. Entonces, cuando tú tengas hematemesis, ¿qué vas a decir? Es una hemorragia digestiva alta. Cuando tengas vómito borráceo, es una hemorragia digestiva alta. Cuando tengas melena, es una hemorragia digestiva alta. Y cuando tengas hematoquesia, ¿qué vas a decir? ¿Es hemorragia digestiva alta o es una hemorragia digestiva baja? La hemorragia digestiva baja es del colon, por si acaso. En hematoquesia dirás que es una hemorragia digestiva baja. En rectorragia dirás que es una hemorragia digestiva baja. Pero puede producirse hemorragia digestiva alta con hematoquesia. Les acabo de explicar que sí. Cuando hay hematoquesia tienes que decir, es probable que sea una hemorragia digestiva alta masiva. ¿Y cómo tú vas a decir o aproximarte a decir si es una masiva o es una hemorragia digestiva alta de repente no tan severa? ¿Qué vas a hacer? Vas a calcular la cantidad de sangrado que tuvo el paciente. ¿Ya? Es una hemorragia digestiva leve cuando es menor de 500. Es moderada cuando es entre 500 a 1000 y es severa cuando es más de 1000. Clínicamente se puede determinar o aproximar eso sencillo, con la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Eso que han hecho en IBM, ya no van a rotar a los hospitales en IBM, ¿no? Hace poquito hemos hecho una práctica con los alumnos que estaban rotando, cómo abrir y cerrar una historia clínica, ¿no? Los que estaban rotando han visto, ¿no? Cómo se abre, cómo se cierra. Se abre así, se cierra así. Cómo mirar el oxígeno, a cuántos litros está. Esas cositas tienen que tratar, cuando vayan a los hospitales a rotar, chicos, traten de ver eso, ¿ya? Porque como se dice, el médico sabe de todo, o es el que sabe más. Cuando ustedes vayan a su serum, supuestamente ustedes saben de todo, hasta colocar vía. Atender parto súper fácil, supuestamente el médico tiene que decir. Colocar vía endovenosa, colocar vía intramuscular. A veces no se llega a aprender esas cosas, pero traten de aprender, ¿ya? Porque lo peor sería que en tu posta, siendo tú el jefe, la enfermera te esté explicando. Y peor, te adelante el paciente. Doctor, esto es así, así, así. ¿Qué va a decir el paciente? Ah, la enfermera sabe más, ella es la doctorita. Creo que el otro es practicante, cuando es el jefe, ¿no? Entonces, tienen ustedes obviamente que saber cómo tomar la frecuencia cardíaca y cómo tomar la presión arterial. Sí saben eso, ¿no? Entonces, eso es lo básico para cualquier especialidad, chicos. Solo con estos dos criterios ustedes pueden determinar si es una hemorragia digestiva leve o es una digestiva moderada, severa, o es una moderada o es una severa. ¿Ya? Miren, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? ¿Hasta cuánto se considera normal? Hasta 100. ¿Ya? ¿Cuánto es la presión arterial sistólica normal? ¿Hasta cuánto se considera normal? 100. Tómenle el valor 100, ¿ya? Cuando ustedes hacen deporte o cuando un paciente sangra, ¿qué se altera primero? ¿La frecuencia cardíaca o la presión arterial? La frecuencia cardíaca, ¿no? Por eso cuando ustedes están jugando, haciendo deporte, ¿qué pasa? Sienten el palpitar del corazón, ¿no? ¿Y qué pasa si un paciente sangra? ¿Qué se va a alterar primero? ¿La frecuencia cardíaca o la presión arterial? La frecuencia cardíaca es lo primero que se va a alterar. Entonces, cuando tienes un paciente en el que la presión arterial y la frecuencia cardíaca estén normales, es un sangrado leve. ¿Ya? Viene un paciente diciendo, he vomitado sangre, he hecho heces negras, le tomas la frecuencia cardíaca, está en 70, por ejemplo, le tomas la presión arterial y está 120. ¿Qué sangrado tiene? ¿Leve, moderado o severo? Leve. Le tomas la frecuencia cardíaca, está en 110, como acá dice, y le tomas la presión arterial y la sistólica está en 120. ¿Cómo está ese sangrado? ¿Leve, moderado o severo? Moderado. El paciente tenía una frecuencia cardíaca de 120, sigue vomitando sangre, sigue haciendo heces negras y su presión arterial sistólica baja a 80. ¿Cómo está el sangrado? Severo.
De acuerdo a eso, tú vas a decir si es un sangrado digestivo leve, moderado o severo. De acuerdo a eso, tú vas a decir si ha perdido 500 ml de sangre, entre 500 a 1000, o de repente más de 1000, más de 1000. Sencillo, fácil, ¿no? Ahora les pongo un caso clínico, a ver si me contestan, chicos, a ver. Tienes un paciente de 50 años, ¿ya?, que hace hematoquesia abundante. Tiene la frecuencia cardíaca en 120 y la presión arterial sistólica está en 70. ¿Qué examen le haces? ¿Endoscopía o colonoscopía? ¿Qué examen le haces? A ver, vamos a preguntar, a ver. Guzmán, ¿qué examen le haces? Te repito, paciente de 50 años, viene con hematemesia, lo que tú quieras, hematoquesia, perdón, solo hematoquesia, ¿ya? Y su frecuencia cardíaca está en 120 y la presión arterial sistólica está en 70. ¿Qué examen le pides hacer? ¿Endoscopía o colonoscopía? Endoscopía. ¿Por qué? Si tiene hematoquesia. Y se supone que la hematoquesia hemorrágica extiva baja. ¿Ah? Porque esa hematoquesia puede ser severa, o puede ser un sangrado digestivo alto severo. ¿Y qué te hace sospechar que sea severo? Que el paciente está descompensado, tiene frecuencia cardíaca alta y tiene presión arterial sistólica baja. Justo para acabar, ¿no? ¿Y tú quién es el que arreglaba? Y eso que le tocó con el papel nomás, ¿ah? Ya, entonces, como les decía, me lleva como cierto. No llega, mira, se oculta. ¿Ya? ¿Está claro, no? ¿Por qué les explico esto? Porque muchas veces llegan así los pacientes, doctor, el paciente tiene hematoquesia severa desde hace un día, su frecuencia cardíaca al ingreso estaba en 140, su presión arterial sistólica estaba en 60 y le hemos preparado para hoy día para la colonoscopía. Le hacemos la colonoscopía y normal. ¿Qué examen tenemos que hacer? Endoscopía, no se olviden, ¿ya? Pero si viene con hematoquesia y presión arterial sistólica está en 120, frecuencia cardíaca está en 70, ¿qué le hacemos primero? ¿Endoscopía o colonoscopía? La colono, porque es un sangrado leve, quizá está sangrando el colon, lo más probable. O sea, en resumen, hematoquesia, rectorragia, generalmente es sangrado del colon. ¿Ya? ¿Cuándo se considera la hematoquesia que es un sangrado alto? Cuando está descompensado el paciente, cuando sospechamos de un sangrado masivo. Listo, la sonda nasogástrica para valorar tratamientos, medicina interna. Entonces regresamos ahora a úlcera. ¿Cuál era una de las complicaciones de úlcera? La hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, te viene un paciente con hemorragia digestiva alta. ¿Cuál va a ser tu primer diagnóstico? Diagnóstico, hemorragia digestiva alta. A descartar, ¿qué le vas a poner? Primero vas a poner úlcera péptica. ¿Ya? Y si el paciente está amarillito, con así, acá, ¿ya? Te viene un paciente y te dice, ¿sabe qué, doctor? He vomitado sangre, he hecho heces negras, ¿ya? Y desde hace una semana estoy tomando naproxeno. ¿Cuál va a ser tu diagnóstico? Vas a decir que es una hemorragia digestiva alta, descartar. ¿Qué le vas a poner el primer diagnóstico? Úlcera péptica. ¿Ya? Te viene otro paciente. Doctor, mi esposo se ha desmayado, previo esto ha vomitado sangre. Y tú cuando lo ves, el paciente tiene los ojos amarillos y tiene ascitis. ¿Cuál será tu diagnóstico? Hemorragia digestiva alta, descartar. Varices esofágicas. Tienes otro paciente. Paciente 3. Doctor, mi enamorada siempre se provoca para vomitar. Dice que es el buen método que le ayuda no sé qué. Y ha vomitado sangre, pintas de sangre. Hemorragia digestiva alta, ¿descartar qué? Descartar síndrome de Mayuri. ¿Está claro? Te viene otro paciente. Doctor, mi abuelita, 80 años, ha vomitado sangre, ha bajado de peso,
no come bien, todo lo que come vomita, y su hermana, de 82 años, tuvo cáncer de estómago. Hemorragia digestiva alta. ¿Descartar qué? Descartar N. Último paciente. Paciente que ayer tuvo una fiesta, ha tomado abundante alcohol y ha venido vomitando sangre. Hemorragia digestiva alta. ¿Descartar qué será? ¿Varices? ¿Úlcera? Podrá ser úlcera, ¿no? Puede ser úlcera o puede ser una gastritis aguda hemorrágica. Pero tú ponle úlcera. ¿Ya? O sea, el descartar, el primer diagnóstico va de acuerdo a lo que el paciente tenía. Si tú tienes paciente con hematemesis, melena, vómitos borrachos, con todo seguridad ponle hemorragia digestiva alta. El descartar va a ser de acuerdo a lo que el paciente te haya contado, lo que tú hayas conseguido averiguar. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, una de las complicaciones es la hemorragia digestiva alta y cómo se clasifican las úlceras que se producen en el estómago. ¿Qué pasa cuando de un paciente se le corta una arteria? ¿Cómo es el sangrado? Es a chorro. Y cuando el sangrado es babeante, como en napa, ¿de dónde está sangrando? De la vena. Cuando sangra de la nariz, ¿de dónde sangra? ¿De una arteria o una vena? ¿Cómo sangra? ¿Salpica? ¿O sale poco a poco? Sale poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las úlceras? Vamos a poner sangrado activo, sangrado reciente y sangrado pasado en la vacilación. Uno significa que en ese momento que se hace la endoscopia se ve que está sangrando. ¿Cómo es el sangrado? Cuando está sangrando a chorro, ven la primera imagen. ¿De dónde está sangrando? ¿De arteria o de vena? De arteria. Le pones 1A. Sangrado arterial a chorro. ¿Y el otro sangrado al fondo es a chorro? No. Es un sangrado en napa, venoso. 1B. Venoso. Ahí se escribe vena, ¿no? No se me acuerda de eso, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el sangrado se ve? Un vaso visible, se ve también acá. Acá, por ejemplo, se puede ver una arterita. ¿Es un sangrado o es un vaso visible? Ese es 2A. Cuando se ve un coágulo, como en el del medio, va a ser con coágulo. Ese es 2B. Y cuando solo se ve una mancha oscura, o sea, hematina, ese es 2C. ¿Está claro? Y cuando ven la fibrina que vieron en el antes, se va a llamar Forres 3 cuando se ve fibrina, mancha, línea. Ese es Forres. Así dice. ¿Ya? Entonces, con esa explicación, a ver, estoy seguro que me van a contestar, más que seguro. En orden voy a llamarle al final para darle. Zárate. Zárate. A ver, ¿este qué Forres es? Este de acá. Valencia. ¿Este qué Forres es? ¿No? ¿No sabe? Ni plagiando, chicos. Tito. ¿Qué Forres es este? Nada. A ver. Roque. Roque. ¿Este qué Forres está sangrando a chorro como arteria? 1A, ¿no? A ver.
Quispe, Huanca. Oh, muy adelante. Los últimos, el último de esa fila, a ver. Noto. Este que está sangrando como vena. El napa. ¿Qué forres es? 1B. Fácil, pues, chicos. ¿Cómo no vas a echar? No se lee. Sí, ¿ya? Venoso, así, ¿ya? ¿Ya? Este es 1B. A ver. Huancachoque. Este donde se ve un vaso visible, ¿qué forres es? 2A, muy bien, doctora. Hachircara. Hachircara. Ah, no, ha faltado. Guzmán. Este donde se ve un coágulo, ¿qué forres es? 2B. 2B. Y Condori. Este donde se ve fibrina, mancha limpia, ¿qué forres es? Forres 3. Chicos, ¿esto está trancado? Está fácil, ¿no es cierto? Eso va a entrar a forres con seguridad, siempre entra. En los exámenes también siempre entra. ¿Ya? ¿Para qué te sirve esa clasificación? De acuerdo a todo eso, la posibilidad de desangrado, la posibilidad de que se complique. ¿Ya? ¿Qué es la otra complicación? Será perforación, penetración, estenosquilótica. Perforación, cuando se abre un orificio, un hueco hacia la pared anterior. ¿Ya? Perforación es una solución de continuidad hacia la pared anterior. Entonces, ¿qué va a salir por ese orificio, por ese hueco? ¿Qué va a salir hacia el peritoneo? Ácido clorhídrico, pepsina. ¿Y qué creen que produzca en el peritoneo eso? Va a producir peritonitis. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la perforación? Se presenta usualmente con abdomen agudo y peritonitis. Ocurre más frecuente en úlcera duodenal que en la úlcera gástrica. ¿Cuál es la clínica? El paciente tiene un dolor en el epigastrio y de pronto siente un dolor intenso, como una puñalada, que se irradia el dolor a todo el abdomen de forma inmediata. ¿Ya? Es un dolor sumamente intenso, como dice acá. Dolor en hombros por presión, shock. Pues el paciente se pone muy mal. Bruscamente el paciente es el que puede tumbar incluso. ¿Ya? Hace un shock. Ausencia de ruidos irradiados, como el peritoneo se inflama, obviamente eso como una apendicitis hace que haya hilo dinámico. ¿Ya? El aire se va a la parte superior del hígado y ese hígado deja de ser mate. ¿Por qué? Porque delante del hígado se llena de aire. Entonces, cuando tú percutes a nivel del hígado, se escucha un sonido, se escucha un eco. ¿Qué más? ¿Cuál es el diagnóstico? Le pides una radiografía simple de pie. ¿Ya? No se olviden esto que les acabo de explicar. Esta diapositiva. ¿Y qué es penetración? Cuando se va hacia la pared posterior. La perforación es hacia la pared anterior y la perforación es hacia la pared posterior. Generalmente se va más hacia el páncreas. ¿Ya? Mientras no haya relación con el peritoneo, ambos son algo grave, digamos así. Pero quien es más severo es la perforación, porque produce peritonitis. Quien se debe operar de urgencia sí o sí es la perforación. ¿Ya? La penetración del páncreas contiene, retiene, el epíplomo que está detrás también retiene, protege, digamos así, y sí es una urgencia en este caso. ¿Ya? Si algunos les preguntan, ¿cuál se debe operar primero? ¿Perforación o penetración? La perforación, es más urgente. ¿Ya? Y en la perforación, las características de la pancreatitis. ¿Listo? Estenosis pilórica creo que es una exposición, ¿no? Listo, chicos, ahí nos quedamos por mientras. Sábado, ¿no? 10 minutos hacemos eso.